Hoy, 17 de junio de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha marcado un antes y un después en la política internacional. Ha hablado muy claro sobre el prolongado conflicto entre Israel e Irán, que no deja de cobrarse numerosas vidas. Sus declaraciones han sacudido directamente el equilibrio de poder en Medio Oriente y el rol de Estados Unidos en la región. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas y ahora entremos en materia. En las últimas horas, Trump escribió: tenemos el control total del espacio aéreo de Irán. No solo eso, sino que ha pedido la rendición incondicional del régimen iraní. Y ha señalado que saben exactamente dónde está el líder supremo iraní, Ali Khamenei, al que califican como un blanco fácil. Y aunque no planeen eliminarlo por ahora, según dicen, ha dejado claro que su paciencia está al límite. Si se está preguntando por qué esto importa y qué podría significar para la seguridad del mundo, incluso para su vida cotidiana, quédese porque hoy desgranaremos todo esto. Lo último, lo que hay detrás y lo que podría pasar a partir de ahora. Israel lo está haciendo muy bien, como probablemente hayan notado. Le concedimos a Irán 60 días y nos dijeron no. Y en el día 61 ya vieron lo que pasó. El día 61. Así que no dejo de estar en contacto. Y como he estado diciendo, creo que se firmará un acuerdo o pasará algo, pero se acabará firmando un acuerdo. Y creo que en Irán serían tontos si no lo firmaran. No quiero ver armas nucleares en Irán, y estamos en buen camino para asegurarnos de que eso no ocurra. Hemos discutido eso esta mañana. En el G7 hay absoluta claridad en cuanto al programa nuclear. No queremos verlo. El día 61 del ultimátum de Trump a Irán, el 13 de junio de 2025, marcó un punto crítico en el conflicto entre ambos países. Ese día Israel lanzó la Operación León Rampante, un ataque aéreo masivo contra instalaciones nucleares y militares iraníes como el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz y la sede del alto mando militar. Trump dijo, después del ataque, que ya no quedaba ninguna de las personas con las que había empezado a negociar. Como la operación Pager que Israel llevó a cabo el año pasado en Líbano, esta también tomó años de planificación. La misión incluyó que el Mossad introdujera vehículos y drones de contrabando en Irán, estableciera una base de drones en Irán y activara los drones esta mañana para atacar los misiles tierra-aire de Irán. Al mismo tiempo, las FDI desplegaron 200 aeronaves. Principalmente fueron cazas para atacar aproximadamente 100 objetivos en Irán. Todo esto con el objetivo de atacar el corazón del programa nuclear iraní. Hoy, el ejército israelí dice que también destruyó decenas de instalaciones de radar. Se escucharon múltiples explosiones en la planta nuclear de Natanz en Irán. Esta es la principal planta de enriquecimiento de Irán. Washington dice que no estuvo involucrado y que la máxima prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses aquí en la región. El Ministerio de Exteriores de Irán respondió hoy afirmando que esto no podría haberse llevado a cabo sin la coordinación y sin la aprobación de EEUU. Esperamos que el número de oficiales militares muertos aumente en las próximas horas a medida que obtengamos más información sobre cómo se llevó a cabo todo esto esta mañana. También sabemos que Irán dice que hasta 6 científicos nucleares murieron en estos ataques. En respuesta, Irán lanzó hasta 100 drones hacia Israel. La operación que lanzó Irán en respuesta se llamó Promesa Verdadera 3 y disparó, según los informes, más de 150 misiles balísticos y más de 100 drones hacia Israel, alcanzando ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Nuestra tarea es unirnos contra los pocos agentes del caos y el terror que aún quedan, y que tienen como rehenes los sueños de millones y millones de personas extraordinarias. La más grande y destructiva de estas fuerzas es el régimen de Irán, que ha causado un sufrimiento inimaginable en Siria, Líbano, Gaza, Irak, Yemen y más allá. Pero lo primero que debemos entender es qué significa exactamente que Estados Unidos ha tomado ahora el control total del espacio aéreo sobre Irán. Ayer Trump explicó que aunque a Irán le quedan sistemas de detección y defensa aérea, nada se compara con la tecnología ideada, desarrollada y fabricada en Estados Unidos. Escribió: nadie los hace mejor que el buen y viejo Estados Unidos. Según Trump, Irán tiene muy poco margen para operar aviones o misiles sin ser detectados o neutralizados por la tecnología estadounidense. Y esto, qué duda cabe, que supondría un jaque mate a sus maniobras militares y envía un mensaje claro de fuerza, acorde a lo que prometió en su campaña. Estamos preparados para detener la guerra en Ucrania y el caos en Oriente Medio, e impedir la Tercera Guerra Mundial, y lo haremos con la paz a través de la fuerza. No dejaremos que muera más gente.
El término rendición incondicional del mensaje de Trump significa que Irán debe aceptar todas y cada una de las condiciones que se le impongan sin posibilidad de negociar o de rechazarlas. Es una demanda tan fuerte que pocas veces suele verse algo de manera tan directa en la diplomacia internacional. El contexto es que la tensión entre Israel e Irán está escalando y Estados Unidos, como aliado de Israel, exige un cambio radical en el gobierno o en sus políticas nucleares y militares. ¿Qué significa exactamente mejor que un alto el fuego? ¿Qué quiere? Un final de verdad, no un alto el fuego. Un fin que sea permanente. O que se rindan completamente. Eso también está bien. ¿Eso es posible en las próximas 24 a 48 horas? Sí, es posible que se rindan por completo. ¿El jefe del Estado Mayor y el secretario de Defensa han elaborado planes en caso de que Irán ataque? No te lo puedo decir. ¿Hay garantía de que un bombardeo de Estados Unidos pueda destruir el programa nuclear iraní? No hay garantía de nada en la vida, pero espero que su programa se elimine mucho antes de que lleguemos a eso. No van a tener un arma nuclear. ¿Crees que Israel va a desacelerar o va a acelerar ahora que tiene la ventaja? Lo sabremos en los próximos 2 días. Pero ¿cuántas posibilidades hay de que Irán acepte una demanda tan directa? ¿O todo esto no es más que una demostración de fuerza con la que presionar para acelerar un acuerdo en el que Irán ceda mucho terreno? ¿Cuál cree que será la reacción de Irán y de la comunidad internacional? Bueno, quizás la parte más impactante de las declaraciones de Trump fue cuando aseguró que Estados Unidos sabe exactamente dónde está escondido el líder supremo iraní, Ali Khamenei, y aunque lo llamó un blanco fácil, aclaró que no planean asesinarlo, al menos por ahora. Sin embargo, dejó claro que esta advertencia no se trata solo de retórica. Escribió esto: no queremos que se lancen misiles contra civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. Este tipo de amenazas directas a una figura política y religiosa tan poderosa en Irán es inusual en los círculos políticos, pero no para Trump, que proviene del mundo de los negocios. Hace años contó esto sobre su negociación con el líder talibán Abdul Ghani Baradar durante su primer mandato. Me dijiste que, sin lugar a dudas, le advertiste que lo aniquilaría si se atrevía a no seguir cada I y cruzar cada T. Abdul. Sí, lo hice. Lo hice. Tuve una conversación, varias conversaciones. ¿En algún momento le dijiste sé exactamente dónde estás y le diste las coordenadas exactas donde estaba? No. Le envié una foto de su casa. Me dijo, ¿por qué me envías una foto de mi casa? Le respondí, tendrás que descubrirlo por ti mismo. Pero le dije, si no haces nada a partir de ese momento, no perderemos ni un solo soldado. Le dije, si haces algo, te golpearemos más fuerte que cualquier país en la historia. Me dijo, entiendo, Su Excelencia. Y me llamó Su Excelencia. No sé si llama a Biden así, pero te diré algo. No perdimos ni un solo soldado en 18 meses. Es decir, Trump pretende jugar a algo que cambie la dinámica de la guerra psicológica y política, y principalmente en 2 aspectos. El primero, a Ali Khamenei se le aísla y se le apunta directamente como responsable, lo cual funciona bastante bien para cambiar las cosas, digamos, y presionar en un solo punto y hacer entrar en razón a la gente. La segunda, la figura del líder supremo se considera casi intocable, y el símbolo central del régimen y del poder iraní. Que se le declare como un blanco fácil y que se anuncie que su vida está en juego puede destruir ese halo de supremacía y esa creencia. Pero, ¿usted qué opina? ¿Cree que la amenaza puede tener otras connotaciones? ¿Cree que esto puede desencadenar una respuesta inmediata de Irán? ¿O que forma parte de un juego estratégico para alcanzar mayores objetivos? Pues, tras las publicaciones de Trump, le pedimos al gobierno de Estados Unidos que aclarara si esto significa que ya hay una intervención militar directa en el espacio aéreo iraní, pero la Casa Blanca no ha respondido aún. Por su parte, el Pentágono se limitó a remitir las preguntas a la Casa Blanca sin dar más detalles. El presidente Trump ha pedido en las últimas horas a los residentes de la capital iraní también que la abandonen. Escribió esto: Irán debería haber firmado el acuerdo que les pedí. ¡Qué vergüenza y qué desperdicio de vidas humanas! En pocas palabras, Irán no puede tener un arma nuclear. Lo he dicho una y otra vez. Todos deberían evacuar Teherán de inmediato.
Pero para entender la importancia de estas últimas declaraciones de Trump, hay que recordar cómo comenzó todo. El conflicto entre Israel e Irán lleva años escalando, con enfrentamientos indirectos, sanciones económicas y una carrera por el desarrollo nuclear. Irán ha apoyado grupos que Israel considera terroristas, mientras Israel ha atacado bases y recursos iraníes en la región. Estados Unidos, un aliado de Israel, ha mantenido sanciones y presiones sobre Irán, pero estas declaraciones recientes sugieren que toma una postura más agresiva y directa. Para algunos, esta escalada puede desembocar en un conflicto armado a gran escala. Para otros, se acerca al cierre definitivo y pacífico de las negociaciones. ¿Y usted qué opina? Para comprender mejor el significado de control total del espacio aéreo o dominio total, conviene analizar la diferencia tecnológica entre ambos países. Trump afirmó que Irán tiene buenos sistemas de rastreo aéreo y defensa, pero que no pueden competir con el material fabricado en Estados Unidos. La tecnología militar estadounidense es líder mundial en radares, satélites, aviones no tripulados, drones y sistemas de defensa antiaérea. Estos sistemas permiten detectar y neutralizar amenazas con gran precisión y rapidez, a mucha velocidad, y supera por mucho el número de unidades a Irán. Por ejemplo, tienen miles de aviones más de combate F-35 y de drones de vigilancia global, que ofrecen una cobertura constante y detallada que limita la capacidad de maniobra de cualquier enemigo en el aire. En cambio, Irán, a pesar de sus avances en misiles y defensa aérea, enfrenta limitaciones económicas, sanciones y menor acceso a la tecnología punta, lo que puede explicar por qué Trump habla de ventaja total. ¿Qué tan cerca crees que ha estado Irán de hacerse con un arma nuclear? Creo que muy cerca. ¿Está abierto a negociar con Irán ahora? Les dije que hicieran el trato. Han perdido muchas vidas. No estoy de humor para negociar. Es decir, la fuerza de la tecnología militar puede decidir el resultado de este conflicto. ¿O son más decisivos los factores políticos y humanos? ¿Qué opina? El llamado de Trump a una rendición incondicional del régimen iraní implica que Estados Unidos quiere un cambio completo, sin concesiones. Este tipo de exigencia es fuerte porque es una invitación a una capitulación total del gobierno iraní. Y esto no solo afectaría a Irán, sino a todos sus aliados en la región y más allá, como es el caso de Venezuela. En la historia, este tipo de ultimátums han significado el fin completo de regímenes o cambios radicales en el poder. La rendición total de la Alemania nazi, por ejemplo, que derivó en la caída completa del régimen de Adolf Hitler, la ocupación del país y una reestructuración profunda del Estado alemán que incluyó su división en dos repúblicas, la RFA y la RDA, durante décadas. Ahora bien, ¿cree que Irán podría aceptar estas condiciones? ¿O esta exigencia puede, por el contrario, prolongar o intensificar el conflicto? Una escalada en Medio Oriente puede tener consecuencias globales, desde el precio del petróleo hasta la seguridad mundial. Las tensiones pueden afectar la economía, la inmigración y la estabilidad política en muchos países. Y no olviden que las sanciones nos cuestan mucho dinero. Cuando sanciono a un país, eso le cuesta mucho dinero a Estados Unidos, una cantidad tremenda. No es solo firmar un documento, estás hablando de miles de millones de dólares. Las sanciones no son tan simples, no es un camino de un solo sentido. Por eso es importante que todos estemos informados y analicemos con cuidado qué está pasando. ¿Cree que veremos abrirse un diálogo o se acerca una confrontación directa? Hoy vamos a analizar una de las decisiones legales más importantes del año en Estados Unidos. La Corte Suprema, con una votación de 6-3, ha avalado una ley del estado de Tennessee que prohíbe los tratamientos médicos de afirmación de género en menores. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo afectará a las demás leyes del país? ¿Y qué dijeron los jueces? Hoy le traemos mucha información y contestaremos estas y otras muchas preguntas porque hablamos de un fallo que puede reescribir la forma en que la ley trata los temas de identidad de género y de salud de los niños. Esto es En Primera Plana. Soy David Rojas y ahora entremos en materia. La decisión que sacudió al país. El 18 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión histórica.
Avaló la ley del estado de Tennessee que prohíbe ciertos tratamientos médicos como la administración de bloqueadores de la pubertad y de hormonas cruzadas, es decir, del otro sexo, en niños. El caso se llama Estados Unidos contra Scarmety. La votación se resolvió con 6 jueces a favor y 3 en contra. Pero esta decisión no solo afecta a Tennessee, sino que sienta un precedente y podría impulsar leyes parecidas o defenderlas en otros estados, ya que se trata de una decisión del Supremo. ¿Y usted? ¿Cree que la decisión sobre los asuntos médicos de los niños deberían decidirlo los estados por su cuenta o debería haber un criterio federal? ¿Y los padres? ¿Qué papel deben jugar? ¿Qué dice exactamente la ley de Tennessee? La ley de Tennessee prohíbe cualquier tratamiento médico con el doble objetivo de 1. No facilitar que un menor se identifique o viva como si tuviera un género diferente o su sexo biológico. Y 2. Tratar el malestar psicológico que pueda surgir por esa diferencia entre identidad y sexo biológico. La Corte no consideró esta ley como una forma de discriminación por sexo, sino como una regulación basada en la edad del paciente a tratar. ¿Qué estándar usó la Corte? El presidente del tribunal, John Roberts, explicó que se aplicó el llamado estándar de base racional. Es decir, el Estado solo necesita demostrar que la ley tiene sentido lógico y sirve a un interés público. Tennessee argumentó que estos tratamientos en menores pueden implicar riesgos como la esterilidad irreversible, una mayor probabilidad de enfermedades, así como posibles consecuencias psicológicas negativas. Además dijeron que los menores no tienen la madurez para entender completamente esas consecuencias, a mediano y largo plazo, y que hay casos de personas que se arrepintieron tras recibir esos tratamientos siendo niños. La ley discrimina a las personas transgénero. Un tribunal inferior había señalado que quizás esta ley discriminaba por estatus transgénero, pero la mayoría de la Corte Suprema dijo que no era así, que no es así. El juez Roberts incluso afirmó que esta ley no clasifica a las personas por si son transgénero o no, y como ni siquiera existe esa clasificación, no se requiere un análisis más estricto sobre si viola la Constitución. Roberts también mencionó que alrededor de 1.6 millones de personas mayores de 13 años en Estados Unidos se identifican como transgénero. ¿Y usted cree que una ley como esta debería analizarse con más profundidad por su posible impacto en personas trans, o basta con revisar si es razonable desde el punto de vista médico? Posturas opuestas dentro del mismo tribunal. La juez Sonia Sotomayor fue más tajante en su disenso. Dijo lo siguiente: la Corte abandona a los niños transgénero y sus familias a los caprichos políticos. Disiento con tristeza. Tanto ella como la juez Ketanji Brown Jackson añadieron que la Corte se niega a llamar a las cosas por su nombre y que disfraza una clasificación por sexo para que la ley pase el examen constitucional, para que lo aprueben. La jueza Elena Kagan se sumó a parte del disenso, pero dijo que no tiene ninguna opinión sobre si la ley de Tennessee debería analizarse con la intención de apelarla otra vez. ¿Y qué pasa con el caso Bostock? Un punto clave que muchos esperaban es si la Corte aplicaría el precedente del caso Bostock contra el condado de Clayton de 2020. En ese caso, el juez Neil Gorsuch escribió que era imposible discriminar a una persona por ser homosexual o transgénero sin discriminarla antes por sexo. Y lo hizo bajo el título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que regula el empleo. Pero, en este caso, Gorsuch no ha dicho nada, no dijo nada, solo se unió a la mayoría sin opinar por separado. El presidente del tribunal, el juez Roberts, dijo que Bostock no aplicaba aquí. ¿Qué razón dio? Pues que aquel fallo trataba sobre trabajo y empleo, y este es sobre una ley estatal de salud pública. ¿Situaciones comparables? Roberts explicó que en Bostock el sexo del trabajador era un factor determinante. En ese caso, cambiar el sexo del empleado equivalía a cambiar si lo despedían o no. Pero dijo que no ocurre lo mismo con la ley de Tennessee, la llamada SB1. Por ejemplo, una niña con vello facial, aunque no tenga nada que ver con la identidad de género, sí puede recibir bloqueadores de la pubertad por recomendación médica. En otras palabras, según Roberts, lo que importa es el diagnóstico y la edad, no tanto la identidad de género. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que esta diferencia entre empleo y salud médica justifica aplicar diferentes reglas constitucionales o no?
Alito y Thomas. Críticas desde otro ángulo. El juez Samuel Alito no estuvo de acuerdo en todo. Dijo que le inquietaba cómo la mayoría había manejado el argumento de que la ley discrimina. Pero incluso si se considerara que hay discriminación por estatus transgénero, tampoco exigiría, según dijo, un análisis más estricto. Clarence Thomas, que ya había disentido en el caso Bostock, reafirmó su posición. Dijo que aplicar Bostock al tema de igualdad constitucional sería un cambio tan dramático como peligroso. Ambos dejaron claro que, según ellos, la Constitución no debe ofrecer más protecciones especiales por identidad de género. ¿Y qué dijeron Barrett y los demás jueces? La juez Amy Coney Barrett opinó que el estatus transgénero no debe recibir la misma protección que categorías como la raza o el sexo. ¿Por qué? Porque, según dijo, no es algo inmutable. Y citando audiencias previas, señaló que algunas personas transicionan, es decir, dan marcha atrás, más adelante en su vida, lo piensan otra vez. Alito coincidió, aunque reconoció que eso no negaba plausiblemente que se estuviera discriminando a las personas transgénero. Pero, ¿qué opina usted? ¿Debería el estatus trans considerarse una categoría protegida como la raza o el sexo? El debate sobre género y derechos sigue abierto. La juez Sotomayor lanzó una fuerte advertencia en su disenso. Afirmó que este fallo puede causar un daño irreversible a la cláusula de igualdad de protección de la Constitución de Estados Unidos, a la enmienda 14ª, y que ahora los legisladores podrían esconder clasificaciones por sexo a simple vista, a la luz del día. Sea como fuere, el caso Scaramucci no será el último. Desde el fallo Bostock, muchos tribunales han empleado esta lógica para oponerse a políticas que, según ellos, tratan mal o no tratan bien a personas transgénero. Por ejemplo, varios jueces de D.C. y del estado de Washington han frenado los intentos del presidente Donald Trump de excluir del ejército a personas con disforia de género. Y para eso emplearon el caso Bostock como base legal, como precedente. Otros fallos en tribunales federales aplicaron también este caso Bostock para temas de salud estatal o de participación en deportes escolares. Pero, ojo, en mayo, la Corte Suprema bloqueó una de esas órdenes, aunque no explicó si fue por Bostock o por otros motivos. Es decir, aunque sea temprano para afirmarlo, podríamos estar presenciando la expansión de la lógica de Bostock. ¿Qué se puede esperar? Nuevos escenarios legales. Sea como fuere, este fallo de la Corte Suprema no resuelve todos los debates sobre la identidad de género o los tratamientos en menores, pero sí siente una base poderosa. Los estados que promulguen leyes parecidas a las de Tennessee tienen ahora un respaldo legal fuerte. La Corte ha dicho en resumen lo siguiente: mientras la ley se base en la edad y no discrimine directamente por identidad de género, el Estado puede regular estos tratamientos. Y aunque eso no impide nuevos desafíos ante los tribunales, sí les complica el prosperar y tener éxito. ¿Qué señales envía la Corte Suprema? Este fallo deja claro que la mayoría conservadora de la Corte prefiere mantener un margen amplio para que los estados legislen. También indica que por ahora el tribunal no reconoce el estatus transgénero como una categoría que merezca protección especial, como sí ocurre con la raza o el sexo. Y aún más, la Corte no está dispuesta, al menos en este caso, a extender el alcance del caso Bostock más allá del ámbito laboral. ¿Y usted cree que esta postura promueve una justicia más equilibrada o deja sin protección a ciertos grupos? Un debate que no termina aquí. Aunque este caso se haya cerrado el debate sobre identidad de género, derechos constitucionales y tratamientos médicos en los niños, apenas empieza. Varios estados siguen proponiendo leyes que prohíben o permiten estos tratamientos, así que los tribunales seguirán recibiendo demandas. Lo único que está claro por el momento es que la decisión de la Corte Suprema marca un precedente fuerte y da una señal clara. Si una ley se enfoca en la edad y se basa en riesgos médicos razonables, puede aprobar cualquier test constitucional, al menos según el criterio actual de la Corte. En resumen, la Corte Suprema de Estados Unidos acaba de tomar una posición histórica. Ha decidido que los estados pueden prohibir tratamientos de afirmación de género en menores siempre que la ley esté basada en criterios racionales y no en una clasificación directa por sexo o identidad. Esto podría afectar no solo a Tennessee,
sino a todos y cada uno de los estados que legislen sobre este tema. ¿Y usted cree que este fallo protege a los menores o limita sus derechos? ¿Cuál debería ser el siguiente paso en la conversación sobre salud, identidad de género y derechos de los niños? La agricultura industrial a gran escala y el equipo de Robert Kennedy Jr., el equipo de Volvamos a hacer Estados Unidos saludable, o MAHA, han entrado en guerra. ¿Por qué? Porque los líderes del movimiento acaban de denunciar que han pillado infraganti a la industria química agrícola tratando de cometer, dicen, un acto de corrupción masivo. También repasaremos los interesantes cambios históricos que se han producido en el sistema de sanidad estadounidense y a sus protagonistas. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas y recuerde que estamos en Telegram y X. Y ahora entremos en materia. El proyecto de ley de reconciliación de 2025 propone una ayuda de 30.000 millones de dólares a la agricultura química entre sus páginas, pero todavía hay algo peor, según dicen. Protege a la agricultura industrial a gran escala para que no tengan que rendir cuentas por los daños que puedan causar sus productos químicos. ¿Cómo la protege? El MAHA PAC lo explica así. Un escudo de responsabilidad por los daños que causan los productos químicos de las grandes compañías agrícolas sería tan desastroso para la sanidad estadounidense como el escudo de responsabilidad de las grandes farmacéuticas por las lesiones que causan las vacunas. El equipo de Kennedy Jr. asegura que en el extenso proyecto de ley de reconciliación del Senado se canalizan casi inadvertidamente entre sus muchas páginas 30.000 millones de dólares en nuevos subsidios, pero solo a 6 cultivos donde se emplean intensivamente pesticidas. Según los expertos del MAHA, si estos 30.000 millones se añaden a los fondos que ya se conceden para consolidar monocultivos con uso intensivo de productos químicos, suman la friolera de 75.000 millones de dólares de dinero de los contribuyentes a lo largo de 10 años. Como se expresa en la carta, esto deja de lado las verdaderas soluciones regenerativas y, abro cita, consolida los monocultivos que utilizan productos químicos de forma intensiva y destruyen el suelo. Pero lo que dicen a continuación incluso lo consideran más alarmante. ¿Por qué? Porque este proyecto de ley protegería a los fabricantes de pesticidas. Es decir, no tendrían que rendir cuentas si sus productos provocan algunos daños. De hecho, Georgia se ha convertido en el segundo estado que ha aprobado leyes escudo parecidas. En otras palabras, esto no sería nuevo. Mientras tanto, siguen apareciendo estudios que parecen encontrar cierta relación. El equipo de Kennedy Jr. asegura que estas leyes son un patrón con el que las industrias poderosas tratan de impedir que el pueblo estadounidense ejerza su derecho a reclamar. Según dicen, esto establece un paralelismo directo con las grandes farmacéuticas. Lo explicaron así en su carta. La Ley Nacional de Lesiones Causadas por Vacunas de 1986 interfirió con las demandas de familias ante tribunales federales. La decisión Bruce Wist de 2011 eliminó la posibilidad de demandar por lesiones causadas por vacunas en un tribunal estatal. Ahora estamos viendo que el mismo escudo legal se extiende a los gigantes agroquímicos. La carta advierte que esto impediría que los estadounidenses busquen justicia y dejaría a las comunidades indefensas, como ocurrió con la Ley de Responsabilidad de Vacunas del 89. Y ahora consecuencias igualmente nefastas se avecinarían en el horizonte si el Congreso acaba aprobando el escudo de responsabilidad de la agricultura química. La doctora Susan Humphries habla de terribles consecuencias. Pero antes de 1986, tuvimos 1976, que fue el fiasco de la vacuna contra la gripe porcina. Y esa fue una situación donde hubo tantas lesiones que las compañías productoras de vacunas ya no podían conseguir un seguro. Entonces, fueron al gobierno y dijeron, necesitamos que nos indemnicen. Y lo hicieron. Así que el gobierno absorbió todos los casos de demandas que surgieron como resultado del Guillain-Barré que ocurrió desde entonces. Y eso sentó un precedente para 1986. En ese entonces, las vacunas eran solo como piezas de microbios o tal vez un virus atenuado vivo. Luego ponían un fondo de todo tipo de cosas horribles dentro y te decían que era solo una solución clara, hermosa y pura. Pero eso es otro tema. Entonces, llegó 1986 porque había tantas demandas por la vacuna contra la difteria
tosferina y tétanos, que de nuevo, las compañías de vacunas no podían seguir como iban porque las demandaban mucho. Así que se aprobó esta horrible ley, que para algunas personas parecía una buena idea. Así que no solo hicieron a las compañías de vacunas muy ricas e indemnizadas, sino que, como mencionaste hace un minuto, la creatividad de las compañías de vacunas se expandió. Después de eso, pudieron añadir diferentes adyuvantes, cosas que estimulan el sistema inmunológico para que la vacuna funcione mejor. Luego empezaron, por eso hoy podemos tener vacunas de ARN mensajero, lo cual no habría pasado sin esta indemnización. Ya sabes, los ensayos de vacunas siempre han sido un poco una broma, pero hoy son aún más una broma que al principio. En lugar de rescates y escudos legales para Bayer y Monsanto, la carta pide que se tome otro rumbo con 4 simples puntos: restablecer la financiación para el Programa Orgánico Nacional, ampliar la investigación sobre agricultura regenerativa, proteger los programas de salud del suelo y financiar a los agricultores para que hagan la transición y abandonen los productos químicos. Para el equipo de Kennedy Jr., así es como se restablecería la salud, la libertad y la autosuficiencia estadounidenses. Entendemos que no podemos tener una América saludable si no tenemos una economía agrícola saludable. Los agricultores de este país son nuestros socios. Tenemos que asegurarnos de que sus vidas sean sostenibles. Si ellos pueden tener estas granjas y transmitirlas a sus familias, podremos seguir alimentando a nuestro país y al mundo con alimentos de alta calidad para hacer a Estados Unidos más saludable. La semana pasada vimos lo que algunos llaman una revolución maja en la sanidad de Estados Unidos. Kennedy Jr. despidió a los 17 miembros de la CIP, el Comité Asesor de Vacunas de los CDC, los que las aprueban, y los reemplazó por lo que llaman héroes de maja, como el Dr. Robert Malone. El USDA, el Departamento de Agricultura, puso en marcha reformas radicales del SNAP, el programa de cupones para alimentos, y un nuevo subsecretario del HHS, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, prestó juramento. Kennedy Jr. abrió la semana anunciando un avance médico histórico también. Por primera vez, la terapia de edición genética CRISPR ha salvado la vida de un niño. Hola, soy Robert F. Kennedy Jr., su secretario de Salud y Servicios Humanos, HIS. Hoy estoy aquí con 3 de mis personas favoritas: el Dr. Jay Bhattacharya, quien es el director del NIH, la comisionada de la FDA, el Dr. Marty Makary, y el director del CMS, Mehmet Oz, otro médico. Estamos aquí hoy para una reunión que organizamos sobre terapia celular y génica. Y parte del propósito de esto fue asegurarle a la comunidad que estamos absolutamente resueltos en mantener a los Estados Unidos como el centro mundial de la investigación biomédica. Bajo nuestro liderazgo, nos aseguraremos de que los Estados Unidos de América sean el centro y sigan siendo el centro de la investigación en terapia celular y génica y de la investigación biomédica a nivel global. También entendemos que este tipo de investigación es absolutamente coherente con la agenda MAHA. Estas son tecnologías que curan enfermedades. Necesitamos alejarnos del modelo de atención a enfermos, donde tratamos enfermedades crónicas durante toda la vida del paciente y curar las enfermedades de verdad y hacer que las personas se mejoren otra vez para que puedan participar en la sociedad, para que puedan alcanzar su potencial como seres humanos, para que puedan disfrutar sus vidas y buscar la felicidad. Esta mañana tuve la fortuna de hablar con la familia de KJ Muldoon, que es el bebé de 10 meses que acaba de recibir la primera tecnología CRISPR. Ese bebé, KJ, nació con una enfermedad genética que es muy rara que le impedía procesar las proteínas de su hígado. Pero con esta innovadora tecnología, el 50% de los niños nacidos con esta enfermedad mueren en una semana y el 100% mueren en un corto periodo de tiempo. Este niño ahora tiene 10 meses. Hablé con la familia y estaba sentado jugando con su hermana. Eso fue posible gracias a la investigación del NIH y queremos asegurarnos de que esa investigación continúe, que se multiplique. Queremos fomentar esta industria. Esta industria es nuestra aliada para hacer a Estados Unidos saludable otra vez. Entonces, Robert Kennedy Jr. hizo su movimiento más audaz hasta el momento y despidió a los 17 miembros de la CIP. El movimiento MAHA dice que el ACIP, el comité que recomienda vacunas de los CDC, es un tribunal
pero amañado. En 1986 había 11 vacunas en el calendario. Hoy, un niño que cumple las normas debe recibir entre 69 y 92 vacunas para poder asistir a la escuela en algunos estados. Y ninguna se ha probado en un ensayo controlado con placebo antes de su autorización. Y eso es simplemente mala praxis. Así que las personas que estaban a cargo de eso ya no están. Y vamos a incorporar gente al panel ACIP, pero no a cualquier defensor de las vacunas. Vamos a incorporar personas que sean científicos acreditados, médicos altamente cualificados, que harán medicina basada en la evidencia, que serán objetivos y que seguirán la ciencia para tomar decisiones críticas de salud pública para nuestros niños que se basen en la mejor ciencia. Después de despedir a los 17 miembros del Tribunal Asesor de Vacunas, nombró a 8 miembros nuevos. Entre ellos se encuentra el llamado héroe de Maja, el Dr. Robert Malone, el inventor de la vacuna de ARN mensajero y que, al parecer, pudo ganar miles de millones, pero que, en cambio, decidió advertir sobre sus muchos peligros. Este es posiblemente el vídeo que provocó su suspensión durante la era COVID de la administración anterior. Ahora, a largo plazo, la única solución es política y legal. El gobierno actualmente actúa sin ley. Están haciendo cosas que son ilegales y no les importa. Creen que, no sé qué creen, pero obligar a las personas a ponerse un producto médico experimental es ilegal. Está establecido en la ley federal. Lo llamamos la regla común. No es legal. Obligar al personal militar a inyectarse un producto no autorizado y luego cambiarle la etiqueta llamándolo un producto autorizado es lo que me están diciendo los militares que están viniendo a hablar conmigo, diciéndome que eso es lo que están haciendo, porque existe una ley que prohíbe al ejército administrar vacunas no autorizadas a su personal. Esa ley surgió a raíz de lo que ocurrió en la tormenta del desierto y las vacunas contra el ántrax, donde se perjudicó a muchos militares. No se les permite administrar productos no autorizados. Entonces, el presidente ordena que vacunen a las tropas con un producto no autorizado. Y ahora hay un coronel en el Pentágono que se retirará pronto, así que ya no tiene que preocuparse. Por eso lo eligieron. Consiguieron que un coronel redactara una serie de órdenes claramente ilegales que obligan a todo el personal militar a vacunarse con una vacuna que no está autorizada, lo cual es ilegal. Y lo que están haciendo es decirle al personal militar, te estamos dando la vacuna autorizada, Comirnaty, pero esa vacuna no existe. Y lo otro que están haciendo es tomar la vacuna de Pfizer y ponerle etiquetas que dicen Comirnaty, lo cual, por cierto, es un delito grave. No les importa que la ley ya no tenga relevancia. Tenemos un gobierno que está fuera de control. Y también está, entre otras figuras relevantes del mundo de la medicina, el coautor de la declaración de Great Barrington, que criticaba los confinamientos generalizados de la COVID-19, el Dr. Martin Kulldorff, al que también despidieron de Harvard. Sí, creo que estoy un poco nervioso, porque no sé qué decidirá la Corte Suprema. Espero que sea una decisión unánime, 9-0, a favor de la libertad de expresión, pero quién sabe, porque han pasado muchas cosas extrañas en los últimos años. Así que ya veremos. Tomará un par de meses, creo, antes de que escuchemos el veredicto. Pero me alegra tener a estas otras personas que también están impulsando esto, porque creo que la libertad de expresión es realmente una parte fundamental de nuestra sociedad y de nuestra civilización. Si perdemos la libertad de expresión, entonces el resto de la civilización va a decaer. Eso es seguro. Kennedy Jr. incluso aseguró que el Tribunal de las Vacunas, el ACIP, tenía muchos problemas. Por ejemplo, un miembro se embolsó decenas de millones de dólares de una vacuna contra el rotavirus, votando para que se incluyera en el calendario. De hecho, desde 1986, el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos ha aumentado de 11 a 69 o 92 vacunas según los estados. En 2002, el Comité de Supervisión Gubernamental realizó audiencias sobre el ACIP que duraron casi un año y emitieron un informe muy crítico sobre los conflictos de interés institucionalizados y la corrupción. Uno de los ejemplos que dieron fue que 4 de los 5 miembros que votaron para recomendar la vacuna contra el rotavirus para el calendario de vacunación tenían un interés financiero directo en esa vacuna.
Una de esas personas votó para incluirla en el calendario y luego vendió su vacuna. Él era propietario y desarrollador. Es un hombre llamado Dr. Paul Offit, quien vendió su patente de la vacuna por $186 millones. Él dijo que ganó la lotería gracias a su voto. Ese panel descubrió que el 97% de las personas del comité tenían conflictos de interés. Este es un comité que ha pasado de tener 11 vacunas en 1986 a que hoy los niños reciban entre 69 y 92 vacunas antes de los 18 años. Ninguna de esas vacunas ha sido... Eso es un número muy alto. No todas son obligatorias. Sí, todas son obligatorias. Y la razón por la que son entre 69 y 92 es que algunas marcas requieren 3 dosis, otras requieren 4. Pero ninguna se ha sometido a pruebas de seguridad, excepto la vacuna contra el COVID. La única vacuna en el calendario que ha pasado por ensayos controlados con placebo antes de su autorización fue la del COVID. Así que nadie tiene idea de cuáles son los perfiles de riesgo de estos productos. Y no sabemos si tienen algo que ver con la epidemia de enfermedades crónicas. Casi todas las enfermedades crónicas. Quiero decir, estos son productos diseñados para desregular tu sistema inmunológico, para modificar tu sistema inmunológico de por vida. Y ahora estamos teniendo una epidemia de disfunciones inmunológicas en nuestro país y no tenemos ni idea, pero tenemos que investigar si eso tiene algo que ver. Luego Kennedy Jr. y el nuevo secretario de Agricultura, Brock Rollins, presentaron una importante reforma del SNAP, de los cupones de alimentos para los más necesitados. El secretario Rollins firmó oficialmente que se eliminara la comida chatarra de las compras que se hacen para el SNAP en Arkansas, Idaho y Utah. Antes las había firmado para Indiana, Nebraska y Iowa. Y el impulso continúa. En este país ya no está bien gastar el dinero de los contribuyentes en bebidas y alimentos que no son ni nutritivos ni beneficiosos, especialmente para los niños en edad escolar de Estados Unidos. SNAP es un programa suplementario de nutrición. Durante 20 años, personas de ambos partidos han intentado reformar SNAP para eliminar las bebidas azucaradas y los dulces del programa. Hoy tenemos a un presidente que finalmente está poniendo fin a eso. Ha empoderado a la secretaria Rawlings y a mí para cambiar un sistema que ha estado pidiendo a gritos un cambio desde hace años. Gracias al liderazgo del presidente Donald Trump y al equipo que ha formado y empoderado para cambiar nuestro país, están ocurriendo cosas grandes. Esto debería extenderse por todo el país. Pasé 6 años en el Senado de los Estados Unidos en el Comité de Salud, pero hemos logrado más en menos de 6 meses con la administración Trump. Y aleluya, hemos llegado a un día en el que esto ahora es noticia de portada. Porque queremos asegurarnos de que nuestros hijos crezcan en un país donde puedan prosperar, donde puedan estar sanos, y eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy aquí. Me enorgullece ser parte de este momento y de este movimiento. Kennedy Jr. también tomó juramento al nuevo subsecretario del HHS, Jim O'Neill. Jim es una pieza clave para asegurar el éxito de esta agencia durante los próximos 4 años. Y asumo esta obligación libremente. Jim aporta una experiencia única en Silicon Valley y experiencia previa en esta agencia que nos permitirá transformar el HHS en una superpotencia de innovación tecnológica. Así que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Felicitaciones y bienvenido a bordo. ¿Estás listo para el trabajo? Estoy listo. Estoy emocionado. Es un honor estar de regreso en el HHS. El presidente y usted han construido una oportunidad a escala de siglo para mejorar mucho la salud estadounidense, y estoy emocionado de ser parte de ello. Bienvenido a bordo. ¿Y usted qué opina? Fuera IC. Apártate de nuestro camino. Apártate de nuestro camino. Fuera IC. Apártate de nuestro camino. Apártate de nuestro camino. ¿De quién son las calles? Nuestras son las calles. ¿De quién son las calles? Nuestras son las calles. Sin justicia, no hay paz. Sin justicia, no hay paz. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que nada disuadirá a su administración de cumplir las promesas que le hizo a su electorado. Han invadido nuestro país. Emplearemos todos los recursos estatales, locales, federales y militares necesarios para llevar a cabo la mayor operación de deportación a nivel nacional en la historia de Estados Unidos. Trump
ordenó el domingo a los agentes de inmigración y control de aduanas, al ICE, que redoblen sus esfuerzos para detener y deportar a los inmigrantes ilegales del país. En una publicación de Truth Social, reiteró que hicieran todo lo posible para completar lo que describe como la mayor operación de deportación masiva de inmigrantes ilegales de la historia, y que se enfoquen particularmente en grandes ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde se concentran en grandes números. En los últimos días han estallado manifestaciones en esas ciudades. Miles de manifestantes han marchado hacia las instalaciones del ICE para protestar contra las medidas federales de control migratorio. Y en algunos lugares las protestas incluso resultaron en heridos debido a enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Trump señaló que los oficiales del ICE sufren tanto las amenazas como la violencia directa de los que se oponen a su labor. No obstante, aseguró que nada disuadirá a su administración de cumplir con lo prometido. El comandante en jefe dijo que había ordenado a su administración poner, cito, todos los recursos posibles detrás de esta iniciativa, al tiempo que ofreció su apoyo inquebrantable al ICE en la ejecución de la misión. Escribió lo siguiente: nuestro gobierno federal seguirá enfocado en la reemigración de extranjeros a sus lugares de origen y en impedir la admisión de cualquiera que perjudique la tranquilidad interna de Estados Unidos. Poco antes del fin de semana, el Departamento de Justicia, el DOJ del gobierno de Trump, presentó una demanda contra el estado de Nueva York. Denuncia que sus políticas estatales están impidiendo que los agentes federales de inmigración arresten a los inmigrantes en los juzgados. Esta demanda no es la primera, solo la más reciente de una serie en la que el Departamento de Justicia alega que las jurisdicciones santuario dificultan la autoridad federal. En el estado de Nueva York, el departamento ha presentado otras dos demandas. Una contra la ciudad de Rochester y la otra se centra en la prohibición estatal de compartir información a través del Departamento de Vehículos Motorizados. La fiscal general Pam Bondi dijo esto: las políticas ilegales de las ciudades santuario son la causa principal de la violencia que los estadounidenses han visto en California, y el estado de Nueva York también está empleando políticas de ciudades santuario para evitar que los inmigrantes ilegales sean detenidos. Trump también sugirió la semana pasada que su administración emitiría una orden para abordar el problema de la mano de obra ilegal en la agricultura, la hostelería y otras industrias del país. Insinuó que su política de inmigración podría perjudicar la fuerza laboral en esos sectores. Y añadió, abro cita, nuestros grandes agricultores y la gente del sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política de inmigración les está quitando trabajadores muy buenos y veteranos y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar. Se avecinan cambios. Las protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración, el ICE, comenzaron en Los Ángeles el 6 de junio, después de que arrestaran a decenas de inmigrantes en la operación de deportación masiva de la administración Trump. En los programas de la semana pasada informamos ampliamente de lo que sucedió cada día y de lo que se cocía entre bambalinas, si quieren verlo. Pero continuemos. Entonces, Trump después autorizó el despliegue de la Guardia Nacional y de la Infantería de Marina para sofocar los disturbios en la ciudad de Los Ángeles. Y el gobernador Gavin Newsom, el gobernador de California, objetó y calificó la medida como una grave violación de la soberanía estatal. Los tribunales ya se han pronunciado sobre la Guardia. Volverán a estar bajo mi mando y él será relevado. Donald Trump será relevado de su mando mañana al mediodía. Poco después, el Tribunal de Apelaciones le devolvía el mando de la Guardia Nacional Estatal a Trump. La actual administración declara que el ICE está arrestando a violadores, ladrones y gente de la peor calaña, mientras que la oposición demócrata, con Newsom al frente, declara que están arrestando y deportando a familias trabajadoras tan solo por estar indocumentados. Sea como fuere, el gobierno de Trump advierte que entrar o permanecer ilegalmente en un país se considera un quebrantamiento de la ley y una amenaza para la seguridad pública. El 14 de junio, miles de manifestantes marcharon y se congregaron en ciudades desde Nueva York hasta Los Ángeles, manifestándose contra las acciones de Trump.
En Los Ángeles, la policía emitió órdenes de dispersión después de que las protestas se tornaron violentas. Y según los informes, se arrojaron piedras y ladrillos a los agentes del orden. El Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, declaró que los alborotadores en Portland, Oregón, emplearon fuegos artificiales, lanzaron granadas de humo y arrojaron piedras a las fuerzas del orden antes de asaltar una instalación del ICE. 4 agentes resultaron heridos durante la protesta. Y en Seattle ocurrió esto que vamos a ver a las puertas de un edificio federal. La secretaria del DHS, Kristi Noem, también advirtió a los manifestantes que el ICE no detendrá ni retrasará la aplicación de la ley migratoria a pesar de las protestas. Con su liderazgo, y también tenemos aquí al IRS, Servicio de Impuestos Internos, que nos está ayudando a rastrear cómo se financian estos manifestantes violentos, qué ONG están involucradas, qué sindicatos, qué otras personas podrían estar financiando a estos perpetradores violentos que están en estas protestas, que arrastran a personas que tal vez vinieron con intención de manifestarse pacíficamente, pero terminan convirtiendo esto en actividades muy violentas, 020, que atacan a las fuerzas del orden, lo cual simplemente no es aceptable. El mensaje de la secretaria Noem a los alborotadores es claro. Según el DHS, si le pones la mano encima a un agente de la ley, serás procesado con todo el peso de la ley. Después de que la CNN publicara que menos del 10% de los ilegales detenidos tenían en su haber condenas graves, el DHS lo desmintió y aseguró esto. Son noticias falsas. La secretaria Noem ha desatado al ICE para que persiga lo peor de lo peor como pandilleros, asesinos y violadores. En los primeros 100 días del presidente Trump, el 75% de los arrestos del ICE fueron de inmigrantes ilegales criminales con condenas o cargos pendientes. La portavoz del departamento, Tricia McLaughlin, decía esto hace unas horas sobre el controvertido despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército en Los Ángeles tras los primeros disturbios, incendios y saqueos. Parecen estar muy bien organizados, altamente coordinados, pero gracias a Dios tenemos un presidente, el presidente Trump, que tuvo la visión de decir: vimos lo que pasó en 2020, nuestras grandes ciudades estadounidenses ardiendo, saqueos, alborotadores, violencia contra las fuerzas del orden, y tuvo la previsión de llamar a la Guardia Nacional y a los Marines, y de asegurarse de que nuestros agentes de ICE no fueran sobrepasados y que Los Ángeles estuviera segura. Y creo que eso fue, en gran medida, lo que vimos esta semana. También vimos a varios agentes de la ley agredidos y heridos. Lanzaban cócteles Molotov contra nuestros agentes de ICE. Lanzaban, como mencionaste antes, fuegos artificiales. Hubo saqueos. Pero creo que vimos mucha más paz y calma de la que habríamos visto si no se hubiera llamado a la Guardia Nacional. Las manifestaciones nacionales del sábado se celebraron el mismo día que el desfile militar que conmemoró en Washington el 250 aniversario del ejército, y que también coincidió con el cumpleaños de Trump. Dinos, ¿puedes ver, a la luz del amanecer, lo que con orgullo saludamos al último brillo del crepúsculo, cuyas anchas franjas y brillantes estrellas a través de la peligrosa lucha sobre las murallas que observamos ondeaban galantemente? Y el resplandor rojo de los cohetes, las bombas estallando en el aire, dieron prueba durante la noche de que nuestra bandera seguía allí. Dinos, ¿aún ondea esa bandera tachonada de estrellas sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes? Hola, gente libre. Recuerda que estamos en Telegram y en Facebook. Bien, ¿puede el presidente de los Estados Unidos tomar el control de las guardias nacionales estatales de cualquier guardia nacional del país? La respuesta parece ser sí. Y el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito acaba de decirlo con total claridad. Donald Trump, mientras se producían disturbios en Los Ángeles, ordenó el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional de California sin el consentimiento del gobernador Gavin Newsom. El caso llegó a los tribunales y el resultado es que el presidente actuó dentro de la legalidad. Quédese con nosotros porque analizaremos qué dijo exactamente el tribunal, qué ha pasado durante esta confrontación judicial, cómo comenzó y qué implicaciones tiene el fallo para el resto de estados. Soy David Rojas, esto es En Primera Plana y ahora entremos en materia. El presidente puede federalizar tropas si hay rebelión o caos.
El 19 de junio, un panel de 3 jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito tomó una decisión clara. El presidente actuó con base legal cuando tomó el control de la Guardia Nacional de California. La Corte afirmó que Trump usó la autoridad que se le otorga según el título 10 del Código de los Estados Unidos, sección 12406, inciso 3. Esa ley permite al presidente asumir el control de las fuerzas de la Guardia Nacional cuando las fuerzas del orden no pueden hacer que se cumplan las leyes del país. El tribunal dijo esto: concluimos que es probable que el presidente haya ejercido legalmente su autoridad estatutaria. Y citó hechos como estos: se atacó a los agentes federales con trozos de hormigón y botellas, se dañaron edificios federales, se tuvieron que cerrar oficinas por seguridad. Un vehículo grande del gobierno incluso quedó destruido. El tribunal señaló también esto: el interés que tiene el gobierno federal en prevenir incidentes de este tipo es significativo. El interés legítimo del gobierno en proteger sus instalaciones y agentes. Todo comenzó el 7 de junio. Ese día, el presidente Trump anunció que desplegaría 2.000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles. ¿El motivo? Disturbios violentos después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, realizaran arrestos en zonas del centro. La situación escaló: protestas masivas, agresiones a instalaciones federales, etc. Sin embargo, las respuestas de las autoridades estatales, según el fallo, fueron el silencio y la inacción. El 9 de junio, el gobernador Gavin Newsom respondió. Anunció que demandaría a la administración federal por lo que llamó una grave violación de la soberanía estatal que exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan. El juez federal Charles Breyer le dio la razón al principio y emitió una orden de restricción temporal devolviéndole el control de la Guardia Nacional a Newsom. Pero el Noveno Circuito ha suspendido esa orden por completo. Las reacciones de Trump y Newsom. Trump celebró la decisión como una victoria total. En su red Truth Social escribió esto: gran victoria. En todo Estados Unidos, si nuestras ciudades y nuestra gente necesitan protección, somos nosotros quienes se la brindaremos si la policía estatal y local no puede, por cualquier razón, cumplir con su trabajo. Esta es una gran decisión para nuestro país y seguiremos protegiendo y defendiendo a los estadounidenses respetuosos de la ley. Felicitaciones al Noveno Circuito. Por otro lado, Newsom también respondió, aunque decepcionado celebró un aspecto del fallo, que el tribunal rechazara y con razón dijo que Trump puede hacer lo que quiera con la Guardia